Ok. Bueno, tratando de ser breve, obviamente por la hora y por los tiempos les agradezco, aprovecho para agradecerles que se hayan dado la oportunidad de conectarse. La realidad es que la intención es el poder pues, presentar así como un panorama general de lo que es el curso y también poder conocer sus inquietudes al respecto o las primeras impresiones al respecto del mismo. Y la verdad es que también quisiera como mejorar esta comunicación sincrónica con ustedes. Si bien siento que trabajamos bien lo que es el curso anterior, obviamente quiero mejorar y eso significa, creo yo, que el tener más contacto con cada uno de ustedes y el poder mantener, ¿no?, este ritmo de comunicación tanto sincrónica como asincrónica, como se desarrolló en el curso anterior. Y esto a lo mejor con el objetivo de que la gran mayoría no se rezague, ¿no? Y a veces noto que esos rezagos son, o la causa o la raíz de este rezago, es que algunos no comprenden la naturaleza de las actividades y a veces los productos que se tienen que entregar. Entonces voy a tratar en la medida de lo posible de tener una mayor interacción a través de este tipo de sesiones. Entonces, bueno, esta primera sesión sobre teorías de la educación, al respecto de lo que viene siendo el contexto del curso o de la materia, sí comentarles que bueno, el propósito fundamental es comprender, es el poder hacer una reflexión, sobre todo de los retos que enfrenta la educación en nuestros tiempos. Eh, sí, entiendo que quizás sea desde una perspectiva muy general, porque estaremos de acuerdo que en cualquier arista en la que nos enfoquemos del tema educativo, pues el tema o digamos la complejidad es grande, ¿no? Sin embargo, desde esa generalidad es importante que ubiquemos cuál es la naturaleza de, de la sociedad actualmente, pensando sobre todo en el proceso educativo, ¿no? Y este proceso que pues, la materia como tal busca vincularlo con lo que es la complejidad, que de hecho, bueno, creo que es fácil vincular la complejidad con la educación, ¿no? Sobre todo si partimos de que todo elemento, todo proceso, todo rubro donde lo que se involucra es la, la relación entre seres humanos, siempre va a llevar complejidad. Entonces, la educación misma es un reflejo, ¿no?, de la cultura. Y obviamente de la cultura tiene como una piedra angular la comunicación. Entonces, esos elementos son los que vamos a abordar un poco para poder así como que desmenuzar la complejidad y hacer un poquito más entendible a lo que se refiere. Voy a partir, ¿no?, para ello de hablar de lo que viene siendo desde el punto de vista de la ingeniería, lo que es un proceso. Entonces, si bien existen a lo mejor jerarquías en ello, ahora hemos escuchado procedimiento, proceso, modelo, táctica. Entonces, al final de cuentas, todos tienen una jerarquía. Podemos pensar en un proceso como algo más grande que un procedimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Y un proceso como tal, pues es una serie de actividades, de tareas que al final de cuentas tienen que converger en transformar entradas en salidas. En el caso de la educación, podríamos pensar, como lo habíamos mencionado ya en algún momento, en el perfil de ingreso de un estudiante y el perfil de egreso, que obviamente quiénes serían los agentes transformadores. En ese sentido, ¿no?, tendría que ser la labor docente, la institución. Y digamos, haciendo una analogía, pensaríamos que la escuela o este proceso, este trayecto formativo que atraviesa un estudiante a lo largo de una institución, debe de fungir como una maquinita, ¿no?, donde le entran insumos y obviamente genera un producto con características donde se les agrega valor.
Ese es a lo mejor de una manera muy simple de verlo. Tenemos que agregarle valor a las personas que, que pisan la institución, ¿no? O que se someten o que aceptan o que caminan a través del trayecto formativo que establecemos. A partir de ahí, bueno, yo creo que el propósito es muy simple, ¿no? Buscar que las políticas educativas funcionen. Y lo pongo desde un punto de vista o desde una aseveración muy general, porque estarán de acuerdo que esto va a depender del Estado, del país, eh, del modelo educativo, ¿no? Pero finalmente, si somos muy generales, podríamos hablar de la política educativa como la política nacional. Actualmente ustedes saben que hubo cambios, ¿no? En lo que vendría siendo el sistema educativo y, por ejemplo, ahora vemos instituciones como el UCICAM, ¿no? La UCICAM y cambios en el seguimiento, en el control, en lo que vendrían siendo las promociones horizontales, verticales, la manera en que cómo se concibe al alumno y bueno, este intento o este esfuerzo por incluir más los elementos sociales y hablar de sinergia entre actores sociales para, para de alguna otra manera darle fuerza a la parte sociocrítica de la educación, si lo vemos desde esta perspectiva. Ahora bien, existen múltiples aristas, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de los elementos, no acabamos, pero si tratamos a lo mejor de mencionar algunos y pensar en cómo hacer esto, pues digamos que este rompecabezas o esta maquinita tiene que o requiere que se coordinen varias piezas, ¿no? De manera muy general, hablamos, por ejemplo, aquí les expongo la gestión académica. Y en la gestión académica me atrevo a comentar, ¿no? Que sería en el caso de todos aquellos individuos actores eh, que su objetivo o su labor es determinar el rumbo, ¿no? de la educación y lo que vendría siendo inclusive el establecer los modelos, el establecer los criterios, es decir, esta parte de directriz de la educación, ¿no? Y que mm, en la cual no tiene una injerencia directa a la parte operativa, pero sí la parte de lo que es la planeación estratégica, ¿no? En el rubro educativo. Hablaríamos aquí, por ejemplo, de las personas que están a cargo de la SEP, ¿no? Y que determinan el rumbo, los criterios, los ejes, a partir de los cuales se van, digamos, embonando lo que vendrían siendo los propósitos de cada nivel educativo. Básica, nivel medio superior, superior, es decir, que se adecuan a la sociedad. ¿Qué es lo que necesita México? Bueno, ahí entra esta parte de lo que vendría siendo la gestión académica y que tiene que tener una clara coherencia con la política educativa, que la política educativa tiene que obviamente atender a una política pues, económica, ¿no? También, social. Y de ahí podemos ir permeando hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la participación social, como les mencionaba, este cambio, esta parte donde decimos, bueno, es que tenemos que involucrar, o sea, la educación no solamente es el docente, también los tutores, los padres de familia, casi como en los actos cívicos, ¿no? El público en general. O sea, que todos tienen que sumar así su granito de arena y nos habla ahí de esta parte de la participación social en pro obviamente de lo que es la educación de nuestros hijos, del futuro de México, de los jóvenes, dependiendo. El otro rubro es la práctica pedagógica. Aquí, bueno, más allá de todo, podemos así como vincularlo con lo que es la intervención educativa y todo lo que en ella conlleva, ¿no? Yo creo que en esta parte no hay mucho que ahondar, lo entendemos perfectamente. Y por otro lado está el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, donde sabemos que, bueno, a lo mejor me faltó agregar este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos que establecer, bueno, cada docente en el aula, desde una manera particular, qué actividades establece para ejercer él y cuáles son las actividades que están estipuladas para que ejerzan los alumnos.
y cómo la suma de estas dos actividades pues va a generar o va a provocar el logro, ¿no? O finiquitar los objetivos que cada materia establece y a la vez logrando lo que cada materia establece, hablando por ejemplo de que puede fomentar o ayudar a lograr alguna competencia y que esta competencia ayude a otra y a lo mejor hablamos desde las disciplinares, las genéricas y cómo todo esto va sumando y va construyendo el monito, ¿no? Es decir, el perfil de egreso. Pero para esto, o sea, suena muy sencillo, pero si se dan cuenta, tiene que haber coherencia en cada una de sus partes. O sea, puede haber una gestión académica increíble, un modelo educativo genial, pero si no contamos con docentes que tengan ese compromiso, que entiendan qué es lo que se requiere, va a ser muy complicado. Y bueno, aquí podemos andar, ahondar muchísimo, pero nada más voy a poner así un comentario muy simple. Hay docentes que no saben cuál es el perfil de egreso, hay docentes que no saben qué es lo que persigue la institución y desde ahí ya estamos mal, ¿no? Y entonces la libre cátedra tiene una línea muy delgada entre el voy a hacer lo que se me pegue la gana y entre lo que y entre la otra parte, ¿no? Que es, tengo una libertad, pero siempre me apego primero del cumplimiento de ciertas, pues como todo, ¿no? Siempre debe haber algo que embonar, algo que homogenizar, algo que perseguir, porque debemos de tomar en cuenta, ¿no? En todo proceso educativo que nosotros somos insumos de alguien más. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Si en una materia, por ejemplo, la anterior, que vimos metodología de la investigación, y si yo les doy lo que yo quiera, sin pensar en el docente que les va a dar la materia que sigue, eh, ahí se está rompiendo algo, ¿no? O si yo doy matemáticas y les digo, ¿saben qué? Esta parte no les voy a explicar nada que tenga que ver con raíces cuadradas porque eso no les va a servir en la vida, ¿no? Un ejemplo, porque se me ocurre. Pero a lo mejor en la siguiente materia, que es estadística, se ocupa la raíz para una fórmula del tamaño de muestra. Entonces ahí yo ya estoy rompiendo, ¿no? Con algo. O sea, debemos de pensar que finalmente en esta coherencia se deben de cumplir ciertos elementos en cada materia porque es secuencial. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que le agrega, digamos, complejidad, ¿no? Platicaba yo hace un momento que al existir esta relación entre humanos siempre va a haber complejidad. Ok, bien, les hacía mención yo, por poner nada más un elemento de muchos, de lo que solicita, ¿no? Por ejemplo, los cambios a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, este título 9 habla de la corresponsabilidad social en el proceso educativo y en este capítulo de la participación de los actores sociales. Obviamente hay más elementos en este documento, ¿no? Pero yo creo que este basta para comprender el punto. Aquí nos dice, ¿no? Que se tiene que fomentar la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿para qué, no? O sea, para el logro de una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral, plurilingüe, que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hago mención de esto porque vemos que suena muy bonito, pero es muy ambicioso, ¿no? Simplemente si hablamos de inclusividad, ya estamos ante un reto grande. Si hablamos de lo intercultural, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más como un elemento base para lo que vamos a hablar. Los elementos de este proceso educativo, como les mencionaba, pueden ser muchos. Las lecturas que por ahí bueno, vienen, sí nos dicen, ¿no? Oye, no nos podemos limitar a la relación docente-alumno. Hay otros factores. Sí, que digamos, eh, es un proceso multifactorial, si lo vemos del proceso educativo, y que a veces pensamos, ¿no? O creemos, ¿no? Que el docente tiene un papel más importante del que realmente tiene. Sí, o sea, obviamente somos relevantes, pero no debemos de olvidar que cada sujeto
está en un contexto, ¿no? Aquí afortunadamente podemos ejemplificar en el doctorado con todos ustedes. No son de un grupo del mismo pueblo o ciudad, de la misma zona. O sea, aquí existen alumnos inclusive hasta de diferentes estados que son expertos en diferentes niveles educativos. Entonces estamos hablando de una situación contextual muy diversa. ¿Ok? Entonces, bien, de manera muy general, o sea, hablamos aquí, por ejemplo, de los elementos, las personas, obviamente. Dentro de la parte de lo que vendría siendo este recurso humano del proceso educativo están los docentes, los alumnos, como bien les mencionaba, el personal administrativo, las autoridades y los padres de familia. A partir del nivel superior, se puede considerar ya la parte de lo que venían siendo los tutores, no como no como a lo mejor los que están a cargo digamos, de los niños, ¿no? O sea, cuando hablamos de tutores en básica, es porque, o hablando de este concepto de tutor, es la persona que está al pendiente de las calificaciones, de hablar con el alumno, oye, ¿cómo vas? ¿Cuál se te dificulta? ¿Cómo te puedo apoyar? Voy a platicar con el maestro. Es decir, lo que hace un papá, ¿no? Una mamá en el día a día. Cuando hablamos del papel de tutor, bueno, es cuando a lo mejor alguien está encargado y no es el papá o mamá como tal natural. Pero cuando ya pasamos al nivel superior, estos tutores más bien son los mismos docentes, ¿no? Que a veces ya entran en un proceso de tutoría donde existe una persona que se encarga de fungir con este papel. Ya es raro que un padre de familia ande preguntando o ande viendo boletas, ande tratando de orientarlos, ¿no? Ya cambia, sin embargo, bueno, hago esa mención. En el caso de lo que son espacios y recursos, bueno, es infraestructura. Esto yo creo que está muy claro. Pero un factor muy importante son los recursos didácticos. Y aquí igual hay un mundo, porque hablamos de situaciones contextuales de nuevo. Habrá quien sí tenga internet, habrá quien no tenga internet, habrá aún en una urbe o en una ciudad aparentemente ¿no? moderna, podrá tener una institución donde se requiere internet o se requiere equipo de cómputo y no lo tenga. Habrá quien sí. Y ustedes saben que estos elementos también pueden ser un diferenciador que puede potenciar ¿no? Ciertas clases si son bien usadas, ¿no? Las TICs. Entonces, cuando hablamos de los recursos didácticos, no todos tienen canchas, no todos tienen un espacio para actividades lúdicas. Hay una complejidad ahí muy grande, pero sí es un factor. Cuando hablamos de las actividades, nos referimos al trabajo docente. También habrá instituciones donde lo que se le pide al docente, lo que se le exige al docente, son actividades, digamos, a veces hasta muy complejas porque requieren ¿no? horas extra clase o horas de su tiempo libre, porque a veces se cree que la labor del docente termina cuando se acaba una clase, pero obviamente que el hecho de calificar, el hecho de planear, el hecho de preparar, o sea, es tiempo. Y aquí la manera en que una institución equilibre los esfuerzos de su recurso humano en el área de la docencia también es un factor. Por otro lado, está la parte de lo que son las actividades administrativas, que bueno, de manera muy simple, creo que son cualquier persona que funge o que ejerce una actividad con el propósito de facilitar el escenario o la operatividad de la institución para que se lleve a cabo las labores docentes, ¿no? Desde lo más simple, ¿no? Desde lo que viene siendo la limpieza de las aulas hasta la cuestión, por ejemplo, de los pagos de luz, de los servicios por ahí sociales a los alumnos, etc., etc. Y cuando hablamos, y bueno, los objetivos o los fines, podemos hablar de los objetivos escolares, de los objetivos académicos que se tengan, dependiendo del modelo. Habrá instituciones que están vinculadas, por ejemplo, con alguna religión, otras que no, otras que a lo mejor desde la parte sectorial también tiene que ver, miren, algo tan simple como
la educación que se concibe para el enfoque rural. Ustedes, por ejemplo, saben que aún a la fecha existen instituciones que forman maestros para esta parte, ¿no? Rurales y otros para aparentemente zonas urbanas, y que también existe una diversidad entre las necesidades de un estado, una ciudad. Es decir, aquí sí está muy relacionado la parte contextual en cuanto a los objetivos sectoriales. Y están los objetivos generales, que obviamente son los que empatan con lo que está buscando la Secretaría de Educación, ¿no? Hablando propiamente de México. Entonces, bien, si nos, bueno, antes de pasar a esto, de lo de la interpelación, nada más comentarles, ¿no? Todos estos elementos como tal, si nosotros los analizáramos uno por uno, podríamos tardarnos horas, ¿no? De todos los retos que ello conlleva, ¿no? Sin embargo, sí existe una generalidad, sí existe una determinación. Y comento esto porque una de las actividades de este módulo habla de eso, de la determinación. Entonces, ¿qué es la determinación, no? Como tal. Bueno, más allá de muchas cosas, la determinación está muy ligada a lo que es la identidad. En este caso, creo que lo más factible es que hablemos de la identidad docente. Y si partimos de una determinación, sabrán que cuando hay modificaciones, nos dicen que el perfil del docente, por ejemplo, ahora debe ser más social. Y entonces en la determinación, por ejemplo, una determinación de un perfil docente o una identidad como docente, es la convicción de fomentar el conocimiento en otra persona, ¿no? O sea, a lo mejor esta parte es lo que te dicen que debes de tener. Sin embargo, bueno, no es aplicable en todos los sentidos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que nosotros tener claridad, porque existe el otro factor, que es la interpelación. Y finalmente decimos, bueno, ¿y qué es, a qué se refiere este concepto? La determinación, inclusive así como se los plantea en el contenido de la plataforma, nos dice que es como cada uno de los actores influye al otro. Aquí a lo mejor podemos verlo como en este caso el Estado, la sociedad, determina el perfil que tendríamos que tener en la entidad como docente. Es algo como más general, ¿no? Nos habla en la lectura y como no sé si por ahí ya tuvieron la oportunidad de leerla, tiene como esta parte un poquito cruda, real pero cruda, de cómo existe una modificación en lo que es la comunicación. Ahorita voy a andar un poquito más en eso. Y con ello, un cambio en lo que vendrían siendo las posturas, inclusive hablando de temas. Entonces, estas modificaciones, ¿no? Ejercen una presión en cualquier individuo que está inmerso en ella. Y es como si te obligaran a pensar en que debes de estar de acuerdo en ello, si no, digamos que te enfrentas a un problema. O sea, la sociedad como tal y todo lo que las redes sociales, por ejemplo, en estos tiempos nos presentan, digamos que condenan que no estés de acuerdo con ciertas ideas que podrían ser populares, por así decirlo. Y no voy a mencionarlas por el mismo miedo que le tengo a opinar sobre ello, pero es como si, hablando de perspectiva de género, hablando de cuestiones, por ejemplo, como temas como el aborto, habrá cosas en las que no estés de acuerdo, pero en un mundo donde se busca la tolerancia, hay mucha intolerancia. Y cuando hablamos del perfil docente, también existen estas presiones de determinación a que tienes que ser de cierta manera. Entonces aquí estamos hablando de que el mundo, ¿no? Bueno, la lectura que nos presentan, o sea, nos habla de que el mundo suena feo, pero como si todo confabulara, ¿no? En temas de información para manipular, ¿no? A un individuo
y homogeneizar criterios. Y de hecho, por ahí hacen mención a los países con mayor poder como aquellos que tienen una facilidad para la determinación en sus individuos. Entonces, bueno, eh, esta parte sí tiene complejidad, pero espero a lo mejor darles un poquito de rumbo con lo que les comparto. En cambio, ¿no? La interpelación se refiere a los cuestionamientos. Y bueno, qué mejor manera de verlo, ¿no? Que explicándoles esto. A ver. Tendemos, por ejemplo, lo que les mencionaba, como estos tres circulitos, ¿no? Que podríamos llamarles circulitos virtuosos, ¿no? O sea, comunicación, educación, cultura. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? La comunicación. Es decir, el cómo un individuo tiene contacto con otro. Esto ha cambiado. Vivimos en una sociedad en la que ya no con mucha naturalidad un niño sale a jugar y tú lo dejas que se pierda toda la tarde, aunque sea la misma zona, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunican estos niños? ¿Con quién conviven? Vemos un fuerte cambio en esto y como el avance inclusive de temas como la etiqueta o a veces los medios por los cuales interactúas con otra persona y vemos obviamente aquí una clara tendencia hacia lo que vienen siendo las tecnologías, ¿no? Si esta comunicación cambia, obviamente que la comunicación está muy ligada con la educación. Por ahí les habla del tema de la comunicación educativa. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en esos términos de la educación educativa que pueden ver ustedes aquí en este espacio que les coloqué, o sea, nos habla de elementos de esta educación didáctica, en el aula, por y para los medios, y de cómo esto se tiene que insertar, obviamente, para modificar la labor docente. Pero cuando hablamos de educación continua, nos referimos a un argumento que por ahí también se menciona, que es la educación para toda la vida. Y es cómo el acceso a la información finalmente te va a permitir orientaciones hacia las TICs que va ocasionando son efectos recurrentes. O sea, no terminas de aprender algo cuando ya hay un cambio. Y esto se ve obviamente en la intervención educativa, se ve en las situaciones de enseñanza y obviamente algo menos explotado es la reflexión teórica, porque esta es emergente. Pero estas dos primeras, nosotros hemos visto muchos cambios, sobre todo a partir de lo que viene siendo COVID, ¿no? O sea, cuando se vino la pandemia y que se empezaron a utilizar más las plataformas, que se utilizó software educativo, que se modificaron algunas las formas en que se tenía que atender a un modelo. Entonces hubo cambios recurrentes. Y esto, bueno, nos habla de esas orientaciones. Pero más allá de esto, ¿no? Volviendo a lo que estos son estos tres circulitos, si la educación está cambiando, la educación, como les mencionaba, es un reflejo, ¿no? De lo que es la cultura. Pensando en que la cultura como tal, más allá del ámbito de la educación formal, la cultura es lo que cualquier sociedad le transfiere a un individuo que la forma para que pueda sobrevivir, ¿no? Por así decirlo, en el mundo actual. O sea, es lo que le transmitimos un papá, un alumno, perdón, un docente, un hermano mayor, cualquier persona a alguien, ¿no? Para que no le pase nada, para que pueda sobrevivir y seguir avanzando. Esa es cultura, que le dices que está bien y que está mal. Entonces, bueno, si vemos que estos cambios en estos tres elementos son constantes, bueno, entonces, ¿cómo opera esta parte de lo que viene siendo la interpelación? O sea, la interpelación finalmente es tomar postura ante un suceso recurrente, perdón, ante un suceso emergente. Por ejemplo, la inclusión. Si, o esta parte, ¿no?
de lo intercultural. O sea, si por ejemplo ustedes están en una institución y tienen el acto cívico, por así decirlo, y llega un niño y les dice, yo no voy a participar en el acto cívico porque mi religión me lo prohíbe. Entonces, si nos vamos a lo técnico, se supone que en este país la educación pues, debe ser laica, ¿no? Pero digamos que ahí entra esta parte, ¿no?, de la interpelación, porque tú como docente, como individuo que de autoridad, tienes que tomar una postura. Y cuando hablamos y si decimos que te están pidiendo que seas incluyente o que seas intercultural, entonces ya se genera una complejidad y existen más preguntas que respuestas, ¿no? Porque como docente te quedas en medio, pero debes de tomar una postura. Y esta postura debe ser inteligente, coherente y con respaldo de tu situación contextual. Es decir, lo que te demanda la sociedad es un cambio en la identidad que como docente tienes respecto a ese tema. Si, por ejemplo, llegara un niño, un chico, una niña y te dijera, yo me llamo Andrés, pero quiero que me diga Andrea, porque me siento Andrea. Entonces, ahí también llega a este punto de interpelación, porque de alguna otra manera tienes que tomar una postura. Y esto, finalmente, estas modificaciones de situaciones emergentes que a lo mejor antes no se tenían, digo emergentes porque van, a lo mejor de momento están surgiendo, se están normalizando, pero a lo mejor ahorita es ese tema, después va a ser otro y otro. Pero estas decisiones que tomas, estas posturas que tomas, pues finalmente van propiciando que la identidad que se tiene como docente vaya cambiando. Anteriormente la identidad de un docente era de alguien que tenía todo el poder y que lo que dijera era verdad absoluta. Inclusive recordarán que antes hasta podías castigar, ¿no?, a algún alumno de manera física, pero esa identidad de docente ha cambiado. Inclusive al punto de que a veces ya ni siquiera la palabra instructor, profesor, ya es tan, digamos, tan popular, ¿no? Como ahora que mediador, facilitador, tutor. O sea, ¿por qué? Porque estos cambios son a raíz de un cambio en la identidad y la interpelación es como un choque contra esta determinación, porque finalmente se va consolidando también, está evolucionando esta identidad docente. Y digo, pongo el ejemplo del docente, pero esta interpelación puede ser en muchos rubros, ¿no? En mucha, inclusive, no solamente pensando, ¿no?, en una posición de trabajo, ¿no?, sino también en otras. Pero no sé si con ello pueda yo un poco atender o si con esto me hayan podido entender un poquito más lo que vendrían siendo los elementos que les piden como tema. ¿Alguna duda al respecto? Todo muy bien, gracias. Ok, bueno, está por terminar la sesión en cuestión de tiempo. ¿Les parece si para evitar que se corte, formalizo, digamos, esta primera parte y les pido que se vuelvan a conectar en el mismo enlace para continuar? Ok.